Hola, yo soy la doctora Lorena Guerrero Torres, soy residente de segundo año del Instituto Nacional de Nutrición y les voy a presentar esto sobre recomendaciones generales de COVID. Sabemos que esta enfermedad fue detectada o notificada en China a finales del 2019. Es una enfermedad respiratoria aguda y sabemos que los síntomas pueden ser muy similares a influenza. Fiebre, tos seca, cefalea. Pero algo importante y algo que debemos destacar es que en esta enfermedad la anosmia y la diseusia son muy importantes, de forma que si alguien presenta anosmia, debe indicarnos de que pudiera ser coronavirus. Lo más frecuente son estos síntomas, pero también los pacientes pueden tener otros, como mialgias, artralgias, diarrea o incluso dolor abdominal. En enfermedad un poco más grave pueden presentar fiebre muy alta, fiebre que no remite con los analgésicos. Pueden tener datos de neumonía, con hipoxemia, con desaturación, con dolor torácico, disnea y pueden llegar a presentar dificultad respiratoria. Los síntomas generalmente se presentan de 1 a 14 días después de que nos exponemos al virus. Y es por esto que normalmente recomendamos que quien ha estado en contacto con alguien confirmado o sospechoso de coronavirus se aísle, porque puede estar incubando la enfermedad y entonces si no se aísla puede contagiar tanto a las personas con las que vive como las personas con las que convive, ya sea en el trabajo, en el transporte, etc. Ahora es muy importante que sepamos cómo nos contagiamos, porque podemos disminuir el riesgo de hacerlo si tomamos ciertas medidas. El mecanismo es por contacto cercano. Los mecanismos de transmisión son 3. El más frecuente, el más importante son las gotas, ya sean chiquitas o grandes. Estas gotas que expedimos cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos, cuando tosemos o estornudamos, y que al estar cercano a una persona le pueden llegar a una persona y entonces entrar, respirarla y que ahí comience el proceso en el que desarrollamos la infección. ¿Cómo prevenimos este mecanismo? Pues usando cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Otro mecanismo importante es el aerosol o los aerosoles, que quiere decir que unas gotitas pequeñas se quedan suspendidas en el aire y esto puede ser mayor a 2 metros. Y entonces lo que tenemos que hacer para evitar y protegernos es evitar lugares concurridos o que estén mal ventilados y tratar de que si estamos en un área, que éste esté bien ventilada, para que si alguien está enfermo en esa área, puedan esparcirse las partículas de virus. El tercer mecanismo, y es menos importante, pero que también tenemos que tener en cuenta, es el contacto, ya sea directo o indirecto. O sea, una persona con COVID estornuda, se toca la cara, la boca, la nariz, y entonces después lo saludamos de mano. Y entonces con ese saludo nosotros luego podemos llegar a tocarnos la cara y que derivado de esto nos contagiemos. ¿Cómo disminuimos el riesgo? ¿Cómo nos protegemos? Pues lavándonos las manos frecuentemente y no tocándonos la cara. Ahora, pasando a algo importante, que es cómo se manifiesta esta enfermedad, pues sabemos que la gran mayoría de las personas van a presentar una enfermedad leve o incluso asintomática. Una vez que nos contagiamos o que nos exponemos al virus, lo más frecuente es que presentemos síntomas de 5 días en general, pero puede ir de 1 a 14 días, como les mencionaba previamente, y eso se conoce como periodo de incubación. Si llegamos a desarrollar síntomas, que va a ser el 80% de las personas aproximadamente, podemos presentar fiebre, fatiga, como les decía al principio, e incluso tener neumonía. Lo más probable es que este cuadro leve se presente en personas sanas o de edad hasta 50, 60 años. A partir de ahí, a partir de los 60 años, sí se ha visto que hay mayor riesgo de una enfermedad más grave. El 14% de las personas en promedio presentan una manifestación más grave de la enfermedad, requieren ingreso a hospital, incluso a terapia intensiva, y un porcentaje pequeño, hasta el 5%, son aquellos que requieren unidad de terapia intensiva porque desarrollan SIRA, o pueden tener otra manifestación en otros órganos con falla multiorgánica o infarto agudo del miocardio. Entonces, como pueden ver aquí abajito,
el tiempo en el que se desarrolla y en el que progresa esto va pasando. Lo primero son 7 días, 8 días más o menos, pero puede ir de 7 a 14 y ya la enfermedad más grave se da unos días después. De forma que si inicialmente estamos atendiendo a un paciente que tiene malestar general, tiene fiebre y se mejora, pero unos días después empieza a sentir falta de aire, dolor en el pecho, puede ser indicativo de que está entrando a esta fase. Esta enfermedad es típica en esta enfermedad es típica que vemos una manifestación bifásica, o sea, aquí se presentan con los síntomas, pueden tener algunos mejoría y después de días tienen la manifestación o las manifestaciones de gravedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes, hay que darle seguimiento apropiado y entonces les voy a hablar de cómo hacerlo. Lo primero que les tenemos que decir a los pacientes es hay que aislarse, hay que pedir que se queden en casa, no hay que estar en el transporte público, tampoco ir al trabajo y no salir a menos que sea para pedir atención médica. Si el paciente tiene algún dato que amerita atención médica, puede ir y puede salir, pero de otra forma lo mejor es que se quede en casa y esa es la forma en la que protegemos a las demás personas. La gran mayoría podrán quedarse en casa y van a estar muy bien. Como vieron, eso es el 80% en general. Otras personas pues van a requerir atención médica. Ahora, otro aspecto muy importante es que las personas deben de estar aisladas de su familia. Puede ser que las personas estén y tengan la posibilidad de aislarse en un cuarto solos. Hay personas que no podrán. Si sí se puede y pueden tener un baño exclusivo para la persona con COVID, va a ser mejor, ya que así vamos a disminuir la probabilidad de que las personas que conviven con esa persona se infecten. Otra cosa importante es que si hay mascotas, de preferencia la persona con COVID no debe cuidarlas y si lo tiene que hacer porque no vive con alguien más o las personas con las que vive no pueden cuidar a sus mascotas, entonces hay que tener todas las precauciones. Usar cubrebocas con sus mascotas y además lavarse las manos antes y después de estar con ellas. También un aspecto muy importante es avisar a los contactos. Si la persona estuvo en el trabajo, en una reunión o incluso en su misma casa con su familia, esa persona pudo haber contagiado a sus demás familiares o a las demás personas. Y esto se ha visto que puede ser desde las 48 horas desde que empiezan con síntomas o desde que se detecta en una prueba. Hay personas que van a ser asintomáticos y que van a tener una prueba positiva y ellos también tienen riesgo de contagiar a alguien más. Entonces, si alguien tiene una prueba positiva, si sabemos que tiene COVID, tiene que hacer una lista, tiene que saber con quién estuvo y avisar a esas personas para que esas personas puedan aislarse en su casa y además tomar las medidas de precaución. Solo así cortaremos las cadenas de contagio. ¿Y qué es un contacto cercano? Pues es alguien con quien convivimos en 15 minutos, o sea, pueden ser 5 minutos ahora y 10 minutos la tarde, con eso es suficiente y aunque las dos personas traigan cubrebocas, existe riesgo, entonces esa persona es un contacto cercano y tenemos que aislarlo. Ahora, pasando a qué vamos a hacer con los pacientes con COVID, cómo se van a vigilar, cómo se van a cuidar en casa. Lo primero es la saturación de oxígeno, es algo fundamental. Hay que vigilar cómo están y para eso hay que decirles que deben comprar, si es posible, un pulsoxímetro. La meta de saturación de oxígeno es 92 o más, ¿ok? La gran mayoría de las personas tenemos saturación por encima de este número, pero existen personas que tienen enfermedades pulmonares o las personas de edad mayor que han perdido capacidad pulmonar con los años y que entonces aún así basalmente no tienen esa saturación. Hay que ser muy cuidadosos con eso y de todos modos hay que estarlos vigilando. Ahora, si la saturación baja de esa meta, si baja de 92, esa persona pudiera requerir atención médica. Entonces hay que decirles para referirlos a atención médica de forma oportuna. Si en alguna situación se le dijo al paciente que puede tener oxígeno en casa y lo tiene, entonces la meta es que se mantenga con saturación de oxígeno por arriba de 92% con el oxígeno. ¿Por qué? El oxígeno suplementario que tenemos en casa o que se puede usar en casa llega a dar 5 litros por minuto, que quiere decir una FiO2 de 40%. Si aún con esa cantidad de oxígeno el paciente no llega a una meta de 92%, muy probablemente tiene
hipoxemia y requiere un aporte mayor de oxígeno. Y entonces son pacientes que tienen un alto riesgo de complicarse y que lo mejor es que se vigilen en casa, en hospital, perdón. Entonces sí es muy importante que tengamos esto en mente y que refiramos a nuestros pacientes de forma oportuna. Ahora, hay que vigilar los síntomas. Si están en casa, hay que vigilar que los pacientes no tengan datos de alarma. Los datos de alarma son dificultad para respirar, que tengan opresión o dolor en el pecho, que puede ser indicativo de infarto o una tromboembolia pulmonar. Hay que ver que respondan, que no estén confusos o que no tengan coloración azulada, ya sea en labios, en cara o en manos. Cualquier síntoma que nos llame la atención es indicativo de mandar al paciente a una valoración oportuna de forma hospitalaria. También es muy importante que en esta época de esta enfermedad tengamos claro y le digamos a nuestros pacientes que no existen medicamentos ni que prevengan ni que curen la enfermedad. Se han usado múltiples medicamentos como los que pueden ver en la diapositiva y ninguno ha mostrado beneficio para esta enfermedad. Su uso no está recomendado y hay que tener mucho cuidado, porque de otra forma podríamos estar poniendo en riesgo a los pacientes, dando algo que no solo no les ayuda, sino que pudiera tener un efecto deletérea. Entonces, es muy importante decirles que no está recomendado tomar nada. Lo único que podemos recetar, medicar o dar es ibuprofeno, paracetamol, los medicamentos sintomáticos y en la plática de tratamiento podrán ahondar más en este aspecto. Ahora, si una persona está ya con tratamiento debido a que tiene alguna enfermedad crónica, esos medicamentos no deben de suspenderse a menos de que su médico lo señale. También es muy importante usar cubrebocas. El cubrebocas debe ser de preferencia de triple tela o N95, aunque N95 se recomienda más para uso hospitalario, para el personal médico. Entonces, los pacientes con COVID-19 deben de tratar de utilizar cubrebocas de triple tela y no usar los que tienen filtro, ya que esos protegen a la persona, pero no a las personas alrededor de ellos. También es importante que deben de usar el cubrebocas cuando salgan de su cuarto y que si alguien de su familia o alguien que los está cuidando entra a su cuarto, tienen que usar cubrebocas y eso es por prevención, como mencionamos en el inicio en los mecanismos de transmisión. También es importante cubrirse la nariz, la boca al toser, estornudar, y esto debe ser con un pañuelo o con el codo y siempre lavar las manos después de eso. Si usamos pañuelos hay que tirarlos en un bote de basura apropiado con tapa y siempre desechar apropiadamente la basura donde depositemos el material que pudiera contener el virus. Hay que lavar frecuentemente las manos, esto es muy importante. Esto debe ser con jabón y agua por más de 20 segundos. Si no hay jabón y agua al alcance, podemos usar alcohol gel, pero hay que decirle a los pacientes que el alcohol debe ser de por lo menos 60%. Y esto solamente en caso de que no haya agua y jabón, porque lo recomendado es siempre priorizar el uso de agua y jabón. Y si las manos están sucias, pues hay que evitar usar el alcohol gel y más bien utilizar agua jabón. Otro aspecto importante es que la persona con COVID no debe compartir artículos personales, por ejemplo, platos, vasos o los utensilios, tampoco compartir comida y que siempre después de que se usen estos utensilios hay que lavarlos con agua y jabón. Hay que limpiar diariamente superficies de gran contacto como los dispositivos, como el teléfono, la computadora, las tablets, si es que alguien la tiene. También es importante limpiar superficies que tocamos como las mesas, las manillas de las puertas y también las mesas de noche que pudieran ser lugares que tocamos muy frecuentemente. Si la persona que cuida al paciente con COVID entra al cuarto, como yo les comentaba, hay que usar cubrebocas y hay que esperar lo más posible que se pueda después de que se use el baño para entrar a limpiarlo. Y esto es por precaución de la persona que está cuidando a la persona con COVID. Ahora, una duda muy frecuente es si me siento bien, tengo COVID, ¿puedo hacer ejercicio? Entonces, para esto no hay una recomendación tajante, pero sí hay información de que COVID o el SARS-CoV-2
causa daño al miocardio, causa daño endotelial, y entonces tenemos que ser muy cautos. Ya algunas sociedades internacionales de cardiología empiezan a recomendar que lo mejor es que durante estas 2 semanas no se use, no se haga ejercicio, no hagamos nada extenuante. El paciente puede caminar, puede estar en casa, pero no estar haciendo actividades físicas intensas que lo pongan en mayor demanda de oxígeno a su corazón. Entonces hay que decirle al paciente que 2 semanas espere. En cuadros más graves, incluso puede llegar a recomendarse que vaya el paciente a una evaluación médica y que en esa evaluación médica se contemple utilizar ciertos marcadores, ciertos estudios, hacer un electrocardiograma, hacer biomarcadores como troponina, como BNP o hacer incluso un ecocardiograma y que si todo está bien pueden reanudar. Esto es más dirigido hacia personas que hacen ejercicio intenso o atletas. Una persona que normalmente no hace tanto ejercicio podría reanudar poco a poco sus actividades. Ahora, también es importante hablar sobre las mujeres, las madres, aquellas que están lactando. Puede llegar a suceder que alguien en esta etapa tenga coronavirus y entonces hay que ver, nos van a preguntar si puedo lactar. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que sí. Si bien sí se ha detectado virus en la leche, no se ha detectado que este virus transmita la enfermedad. Entonces sabemos que es muy importante continuar la lactancia y en tal caso hay que asegurarle a las madres que sí lo pueden seguir haciendo, pero que hay que aplicar ciertas recomendaciones, que son, como hemos mencionado previamente, lavado de manos, uso de cubrebocas, siempre que vaya a tocar al infante o al lactante hay que lavarse las manos antes y después, hay que usar cubrebocas en el tiempo del contacto y siempre limpiar las superficies. Si por alguna razón, por ejemplo, que la madre no se sienta bien, no puede amamantar, entonces se pueden usar opciones alternativas como sacaleches o pedir leche materna de donantes. Ahora, algo frecuente también que preguntan los pacientes es, si mi familiar ya tiene COVID también, yo tengo COVID, ¿puedo convivir con él? ¿Puedo estar en la misma habitación? Lo recomendable es no. O sea, cada quien que tenga la infección debe estar aislado y esto debido a que mientras más convivamos con alguien con COVID tenemos más riesgo de aumentar nuestra carga viral. En esta imagen lo que les muestro es un estudio publicado desde inicios del año pasado en el que se ve en rojo las personas con enfermedad grave. Lo que vemos son qué tan rápido, de forma simple, para explicarlo de forma simple, qué tan rápido se detecta el virus. Mientras más rápido se detecte, pues quiere decir que hay más virus. Entonces, en rojo están los de enfermedad grave y en aqua los de enfermedad leve. Y como pueden ver, hay una diferencia entre ambos grupos, sobre todo los primeros días. Esto quiere decir que las personas con enfermedad grave tienden a tener mayor carga viral. Entonces, es una recomendación importante, no es estricta, pero sí les tenemos que decir a los pacientes, de preferencia no convivir con otras personas por COVID para evitar exacerbar la gravedad de la enfermedad. Finalmente, hablo un poquito sobre cómo terminar el aislamiento. Es algo frecuente que nos preguntan, ¿me debo hacer prueba? ¿No me debo hacer prueba? Lo recomendable es que no se hagan prueba, no es necesario, ya que el virus se puede seguir detectando durante semanas, incluso meses, y que eso no quiere decir que sigamos contagiando. O sea, detección de virus no es igual a contagio. Se sabe que el contagio generalmente ocurre en los primeros 8 a 10 días, o que son los días que podemos llegar a transmitir la enfermedad, pero que después de eso el virus no es viable. Entonces, por esta situación es que recomendamos que si el paciente cumple con las siguientes situaciones, se puede terminar su aislamiento. Si es un cuadro leve, moderado y la persona no tiene inmunosupresión, que son estos factores que vemos aquí abajo, y han pasado 10 días de que empezaron los síntomas. Además, ya sin el uso de medicamentos para la fiebre, ya no hay fiebre en las últimas 24 horas y en general el paciente se siente mejor, puede terminar el aislamiento. Si el paciente estuvo grave, crítico o tiene inmunosupresión, con estas mismas características, puede ser que lo recomendable es que duren hasta 20 días en aislamiento desde inicio de síntomas. La gran mayoría de estos pacientes, como yo les decía al principio, son pacientes tan graves que van a completar este tiempo en el hospital. Pero si no es así, si están o están en situación de inmunosupresión y queremos saber cuánto tiempo es seguro para ellos salir y para su familia,
Entonces, podemos decirle con seguridad 20 días y con eso va a ser menos probable que lleguen a contagiar. Ahora, en personas asintomáticas, el tiempo es a raíz o a partir de que se realizó la prueba, o sea, 10 días a partir de la realización de la prueba. En inmunosuprimidos también se mantiene la recomendación de prolongar un poco los días. Es posible que conforme pasen los meses tengamos más información al respecto y que estas recomendaciones pueden cambiar. Es por esto que hay que estar al pendiente de las recomendaciones de la OMS, de los institutos de Estados Unidos y de la Secretaría de Salud en México para tomar la mejor recomendación. Actualmente les presento la más actualizada. Ahora, quiero decirles algo importante porque los pacientes les pueden llegar a decir que tuvieron COVID hace un mes y que siguen teniendo fatiga, que siguen sintiendo falta de aire o tienen tos, y esto es algo esperado. O sea, esto es algo que no sabemos mucho todavía, no hay tanta información al respecto, necesitamos que pasen más semanas, pero lo que sabemos es que las personas pueden llegar a persistir con síntomas y que no hay hasta el momento alguna recomendación en particular sobre qué hacer, tanto medicamentos, tanto de ejercicio o algo más que debamos hacer. Entonces, al momento podemos ratificarle a los pacientes que es algo que puede pasarles. Y finalmente hablo muy brevemente sobre qué hacer si una persona convive con alguien con sospecha o que esté confirmada de COVID. Esta persona, como puede pensarse, pues hay que vigilar sus síntomas y también vigilar los síntomas del paciente si es que es el cuidador. Si es que algunos tienen algún dato de alarma, como los que mencionamos al inicio, pues hay que acudir a atención médica. Si la persona es un contacto cercano y empieza con síntomas, hay que atenderse porque hay que hacerse la prueba y hay que detectarse. ¿Okay? Si es así, pues entonces también hay que aislarse y aislar a sus contactos cercanos y así empieza la cadenita. Hay que quedarse en otro cuarto o separarse lo más que se pueda. Si es que no se puede separar de la persona con COVID, entonces hay que tratar de que sea de más de 2 metros. Hay que prohibir las visitas que no sean esenciales en casa y hay que cuidar a las mascotas del hogar. Algo importante entonces es mantener buena ventilación en la casa o en las áreas comunes. También hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que evitar tocarse cara, nariz, boca principalmente. Si tenemos contacto con fluidos personales, entonces también hay que lavarse las manos antes y después. Si usamos guantes, los guantes deben de tirarse a la basura de forma apropiada, como les comentaba previamente. No hay que reutilizarlos y hay que lavarse las manos una vez que se quiten. No es apropiado estar usando guantes por toda la casa durante varias horas porque eso no nos previene, lo que nos previene es el lavado de manos. Entonces, eso debe de tenerse muy, muy al pendiente. Una vez que se quiten los guantes y se laven las manos, ahora sí se pueden retirar el cubrebocas. No se debe usar los guantes para quitarse el cubrebocas porque entonces vamos a estar contaminando. Y no compartir los artículos personales. Finalmente, hay que desinfectar las superficies de alto contacto, hay que guardar y tirar los artículos contaminados de forma apropiada y hay que vigilar sus síntomas y los síntomas del paciente para solicitar atención médica de forma oportuna. Finalmente les dejo esta frase y esperemos que sea de mucha ayuda esta información para ustedes y para los pacientes. Muchas gracias.